Fundamento bíblico de la Cuaresma. La Cuaresma es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico y tiene como fin precisamente fortalecer la fe y con ello la vida del cristiano. Por eso es importante conocer a fondo su significado. Por experiencia te digo que una de las mejores maneras de entender la Cuaresma es reflexionando los fundamentos bíblicos de este gran acontecimiento, celebrado en la Iglesia desde los primeros siglos. Por eso he desarrollado una breve serie de videos en donde veremos el fundamento bíblico de la Cuaresma. Mi nombre es Francisco Delgado y espero en Dios que con su gracia saquemos mucho fruto de estos pequeños estudios de Biblia. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la Cuaresma? Cuaresma viene de la palabra latina cuadragésima. Este término indica el 40º día antes de la llegada de la Pascua. Entonces, Cuaresma se refiere a los 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Inicia el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. Significado bíblico del número 40. En la Sagrada Biblia encontramos continuamente el número 40. Vamos a ver algunos de los muchos pasajes donde se usa este número y que están relacionados con la Cuaresma. Génesis 7:12. Y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Palabra de Dios. Estamos hablando en este versículo de Noé y su familia en el diluvio, que pasan 40 días de fuertes tormentas que amenazaban con voltear el arca. Definitivamente no la pasaron muy bien, pero luego de aquella situación volvió la armonía y se encontraron con Dios. Éxodo 34:28. Estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. En el caso de Moisés vemos 40 días continuos de ayuno, que es otro de los elementos característicos de la Cuaresma, junto con la oración, la cual es básicamente el acto de hablar con Dios, y eso también lo hacía Moisés en el monte de Dios. Génesis 15:13. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en una tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Palabra de Dios. Aquí el número es de 400, el cual es un múltiplo de 40. Durante 400 años vivirá el pueblo de Israel oprimido en Egipto, hasta que el mismo Dios los liberará de su esclavitud. Números 14:34. Según el número de los días que empleaste en explorar el país, 40 días, cargarán 40 años con sus pecados, un año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Palabra de Dios. Este texto es muy interesante. Aquí encontramos el número 40 dos veces. En una se refiere al número de días que un grupo de exploradores israelitas espiaron en la tierra prometida, luego de los cuales llegaron casi todos ellos con dudas y llenos de temor. Luego comunicaron ese temor al pueblo, quien va a desconfiar de Dios. También se menciona que caminarán durante 40 años en el desierto por haberse rebelado contra Dios. En esos 40 años comerán maná, que es un misterioso pan bajado del cielo. Y hasta que se pase ese tiempo, entrarán en la tierra prometida. Otro pasaje famoso es aquel en que, durante 40 días, el gigante filisteo Goliat acosaba e infundía terror a Israel. Esto lo vemos en 1 Samuel 17:16. El filisteo se acercaba mañana y tarde, y se presentó así durante 40 días. Palabra de Dios. Luego de los 40 días, Dios envió a un joven llamado David, quien venció al gigante Goliat, porque Dios estaba con él. Otro pasaje muy significativo es la persecución de Elías, el profeta de Dios,
Leamos Primera de Reyes 19 del 7 al 8. Volvió por segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. El profeta Elías, lleno de miedo porque la reina Jezabel quería matarlo, huye al desierto, donde Dios lo alimenta un par de veces con un misterioso pan que le dio la suficiente fuerza para recorrer el desierto por 40 días y 40 noches, al cabo de los cuales se encontró con Dios. Finalmente quiero mencionar al profeta Jonás, quien es enviado por Dios a la ciudad de Nínive para pedirles su conversión. Leamos Jonás capítulo 3, verso 4. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Palabra de Dios. Cuenta el relato que todo el pueblo, incluso su rey, escucharon y se convirtieron de sus malos actos. Hicieron oración a Dios y ayunaron, y hasta pusieron a ayunar a los animales. Leemos más adelante el resultado de la conversión del pueblo de Nínive. Jonás 3:10. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Palabra de Dios. Este pasaje de Jonás y la conversión de Nínive es uno de los más emblemáticos de la Cuaresma, pues incluyen en él la conversión del pueblo, o penitencia, el ayuno y la oración, todos muy característicos de la Cuaresma. Tiempo de prueba. Como podemos notar, el número 40 en la Biblia nos habla principalmente de tiempos de prueba. Tiempos que no son sencillos de pasar, que por el contrario requieren de un gran esfuerzo y de la ayuda de Dios para enfrentarlo, como por ejemplo los 40 días del diluvio, los 400 años de esclavitud en Egipto, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días de Isaías en el desierto, los 40 días de acoso de Goliat al pueblo de Israel, los 40 días dados a Nínive para su conversión. Por eso, el número 40 representa tiempo de prueba. Tiempo de preparación para el encuentro con Dios. Habitualmente notamos también que este número 40 nos señala un tiempo de preparación para el encuentro con Dios, o con el cumplimiento de las promesas de Dios, como por ejemplo la armonía que regresa a la tierra después de 40 días de diluvio, el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente luego de vivir 40 años en el desierto, la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel luego de pasar 400 años cautivos en Egipto, la llegada a la tierra prometida luego de los 40 años en el desierto, el encuentro de Isaías con Dios luego de caminar 40 días en el desierto. Encontramos en estos pasajes algunos elementos que tienen en común. Por ejemplo, el ayuno, la penitencia, la oración, el desierto, el encuentro con Dios y, como ya veíamos, la prueba y la preparación. Todos estos pasajes apuntan a una sola dirección, a Jesucristo, y particularmente al momento en que será tentado en el desierto por el maligno. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Prepárate para la prueba. Vamos a concluir con un hermoso texto del libro del Eclesiástico, el cual nos habla de la razón de ser de la prueba. Eclesiástico 2 del 1 al 9. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días.
Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles caído en el suelo, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él, no perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eternas. Palabra de Dios. Que Dios te bendiga.